Hola, yo soy Uno en Raya Y yo, Sandra Salazar, y juntas somos tu dúo favorito. Te damos la bienvenida a este bonito episodio. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. El día de hoy tenemos un tema bastante agradable, bastante interesante, ya que el tema principal es decir que no. Sí, sobre todo a mucha gente nos cuesta, yo estoy aprendiendo decir que no, pero conozco mucha gente que no sabe decir que no. Claro, porque el tema de decir que conlleva más cosas que solo tal cual la acción de decirlo. O sea, porque no Sí, es claro. fácil decirlo. ¿A qué personas, para ya entrar en lo más, qué se puede decir, como en la carnita, a qué personas normalmente nos cuesta decir que no, desde tu punto de vista? Pues en el trabajo a mí me costaba mucho trabajo, en el trabajo me costaba mucho trabajo decir que no. Pero antes. O sea, pero por ejemplo, Pues por ejemplo, más trabajo. Súbele el sueldo a tal persona y tú No, dices no, que no. no, ¿o a qué te refieres? No, o sea, más bien como en eso sí supe decir que no cuando me dijeron que te subiera el sueldo. Hacia mí, nada más a mí. No, o sea, como más bien algo que tú tengas que hacer o como Ya. favor, o sea, como, o yo, ¿no? En este caso, como, oye, ¿te quedas más tiempo? Ya. Oye, puedes hacer Esto como un extra. extra, ajá. Oye, Sí. te damos este proyecto, ese tipo de cosas, cuesta trabajo decir Sí. que no. Y Y más antes no, si te lo no podía dice decir que no. tu jefe o tu jefa. Sí, O sea, es más claro. común decirle que no a un compañero, pero también creo que es difícil cuando esa persona que es tu homólogo, homóloga o alguien del trabajo en algún momento te salvó la vida, ¿no? Bueno, o te hizo un favor o Sí, como que te apoyó. también tienes que pensar en eso, o sea, no solo la parte de ser valiente y decir, ay, yo sí sé decir que no y yo digo mucho que no, o sea, porque sí es bueno tener la capacidad de negar cosas, pero también conlleva justo lo que tú dices, el que cuando tú niegas cosas, Hay que saber con quién. porque tendrías que tener la apertura de que sabes que a ti también te van a negar cosas. Sí. Entonces es como que ya después tú no estés diciendo, "Ah, me dijo que no me iba a ayudar". Claro. Pues sí, bro, pero tú le dijiste que no. Hace 2 meses tú le dijiste que no le ibas a ayudar. Que puede ser equilibrado cuando dices que no, cuando es, a ver, la persona ya me ayudó en algo que yo necesitaba o me enseñó algo, un proceso. Y la persona me acaba de pedir un favor, tú dices que sí. Pero si constantemente las personas están favor tras favor, tras favor, tras ayuda, a ti solo se te carga la chamba. Y tú dices que sí ante la sociedad, pero el no decir, o hacia la gente de tu trabajo, pero el no decir que no, que conlleva. Conlleva estrés, conlleva retrabajo, conlleva más esfuerzos, o sea, conlleva, siento que este tema, por eso me gustó mucho cuando lo dijiste y dije, sí, perfecto. Dije sí, y no pude Sí, decir que no. Porque el no decir que no en todos los aspectos, ahorita iniciamos como un tema laboral, pero hace que no seas fiel a ti mismo. En Cuando algún no, momento. no sabes decir que no. Exacto. Sí, por eso, pero Porque ese también el es como tema. depende, ¿no? Porque ese es el tema, decir que no. Decir que no. Pero como hemos platicado muchas veces, tienes que tener un equilibrio. O sea, lo importante es que sepas decir que no. Sí. No quiere decir que siempre digas que no. O sea, por ejemplo, yo en este ejemplo que decía del trabajo, o sea, no me iba tanto a los compañeros porque ahí justo es en donde tienes que pensar más. Si yo digo que no, también me van a decir que Claro. no sé qué tanto me convenga, pero más bien me voy a como cuando te dicen tus jefes, o sea, ahí no ganas nada nunca, o sea, solo es más trabajo y más trabajo. ¿Te puedes quedar más tarde? Sí. Y no ganas nada. Claro. O sea, y después no, eso no Pizzas. te va a quitar o te va a dar algo. O te sea, pagan sí. con pizzas, ¿no? Que es muy común en los trabajos. Vamos a pedir pizzas. Pizzas para todos. Pizzas para todos. Si te dan un proyecto, o sea, tampoco es como que si dices que no, después no pasa nada. O sea, a lo mejor te pueden decir, ay, no aceptaste el proyecto. Pues sí, o sea, soy consciente y está bien, pero realmente cuando un jefe es el que te está como que diciendo cosas en las que tú quieres decir que no y no te atreves, normalmente
sí debes decir que no porque, pues no te van a dar algo extra. Y va a llegar un momento en donde vas a tronar laboralmente, o sea, donde ya te vas a cansar, donde el estrés te va a comer, donde ya ni siquiera vas a tener tal vez oportunidad de hacer tus cosas normales, tus básicos al 100% por estar enfocado en otras actividades. Sí, y no estoy diciendo que sea siempre ¿No? así, ¿no? Y que todos deban de decir que no. Estoy hablando de mi ejemplo en No, pues, pero particular. tiene sentido que cuando estás full de ciertas actividades y todavía te dejan más y más y más, justo lo que hablábamos, ¿no? De tipos de personas en el trabajo, las personas que siempre dicen sí a todo, y hasta hicimos como un paréntesis, ¿no? Esas personas se ven bien cansadas por la vida, ya están súper hartos, o sea, siempre hablan mal de la empresa o de sus roles o de la vida, pero justo por el hecho de decir que no les llevó a esa consecuencia. Exactamente. ¿No? Eso tiene mucho sentido. Hace unos meses me buscó alguien que no es de mi trabajo, pero es una persona con quien yo trabajé y admiro mucho, y me preguntó que si podía hacer unas cosas de diseño, porque llegamos a colaborar como ya de manera freelance, ¿no? Entonces, la verdad es que con todo el dolor de mi corazón tuve que decirle que no, porque en ese momento que me buscó llevaba como ya semanas en donde yo en mi trabajo formal tenía mucha chamba. Entonces, yo decidí decirle que no porque sentí que iba a quedarle mal como por decirle que sí. O sea, Sí. porque tal vez durante esa semana, ¿no? Por ejemplo, era lunes, le decía que sí. ¿Cuándo me entregas este diseño? Y tal vez yo le decía el miércoles, pero yo ya estaba súper estresada por mis actividades diarias. Entonces iba a llegar el miércoles y seguramente esa persona iba a comprometer ese diseño y yo no se lo iba a entregar el miércoles. O sea, yo estaba consciente de que mis tiempos no me iban a dar. Sí. Y la verdad es que sí, no supe, o sea, de manera externa, siento que cuando alguien te dice que no, se ve muy fácil. Pero de manera interna, Te cuesta trabajo sí, decir que no. involucra muchos pensamientos, ¿no? Claro, y de hecho normalmente, o sea, por ejemplo, esto te decía yo al principio, o sea, me incluí en nos cuesta trabajo porque no voy a decir que sea una persona totalmente que sepa decir que no, pero lo he ido trabajando muy bien a través de los años y ya me considero como en un nivel bastante bien trabajado. Sí. Pero lo que dices, justo dentro de, en el momento en el que yo lo iba haciendo y no haciendo y demás, algo que cuesta mucho trabajo es cómo decir que no. O sea, como que la piensas, a lo mejor quieres decir que no, me mandas un mensaje enorme, das demasiadas explicaciones, luego a veces ni siquiera se entiende que estás diciendo que no. O sea, como que lees tu mensaje. Creo que me ha pasado, no tengo un ejemplo exacto, pero sí estoy segura que me ha pasado, como que tú haces un mensaje en el que según tú estás diciendo que no. Y la respuesta que obtienes es como que dijiste que sí. Sí, porque evidentemente en el mensaje no estaba Literal. textualmente la palabra no. Y es de, bro, ¿por qué nos cuesta tanto decirlo? O sea, como tú dices, hay maneras de decir que no. Como por ejemplo, ahorita, o sea, te vienen a vender algo, ¿no? El ejemplo de que estás en un lugar comiendo que da hacia la calle, ¿no? O tienen sus mesitas ahí en la banqueta. Normalmente llega gente y te ofrece cosas. ¿Qué te ofrecen? Que las pilas, que los vapes, que los mazapanes, diferente tipo de cosas. Y a veces uno sí dice, ahorita no, joven, muchas gracias. Sí. Eso es la manera más, ¿cómo se dice? Como directa de decirle no a algo que te están ofreciendo. Pero hay veces en donde te siguen ofreciendo cosas y uno dice que no. ¿Qué te ha pasado, no? ¿O no? No, Que creo que eso sí o sea, pero tienes razón, o sea, a mí en particular no me ha pasado que me convenzan, o sea, cuando es no, o sea, en mi caso, hoy en día, pero creo que las personas que estás diciendo saben muy bien que hay gente que en algún punto le va a tronar el no, o sea, como que como tú dices, llegas y, oye, ¿me ayudas con esto? Y tu primer no, ok, no, ahorita no, gracias, joven, o lo que sea. Pero dice, no, esta la voy a convencer. No, ¿y qué esto? Y entonces ya empiezan con su choro y va a haber un punto en el que vas a doblar las manitas. Sí. O sea, no tú, no yo, alguien. O sea, ellos saben que hay alguien en el mundo
que eventualmente le va a decir, bueno, ya, ¿cuánto es? Y acabas de dar en un punto importante del decir que no. O sea, en el aspecto que llevamos tanto en el trabajo como cuando te ofrecen algún producto es, sé firme a lo que tú quieres. Sí, y a tu no. A tu no. Uh-huh. Y en el trabajo a veces, ¿cómo puedes decir que no? O sea, por ejemplo, hay muchos duolovers seguramente que son godines, hay otros duolovers que van iniciando en este mundo laboral, o hay duolovers que tienen su consultorio, su empresa propia. ¿Cómo dices que no? De una manera política. Yo normalmente, o sea, y que sí lo he aprendido, te digo, con la experiencia, o sea, justificas el por qué estás diciendo que no, porque muchas veces también cuando alguien te dice que no, dices, bueno, pero ¿por qué me estás diciendo que no? Te voy a decir un ejemplo que me acaba de pasar y que justo yo pedía una justificación. Me cobraron un pedido de Rappi que me cancelaron ellos y me hicieron el cobro, pero yo no lo cancelé. Entonces, en Rappi me contestaron, Rappi, ponte las pilas. Y yo sí voy a decir. Sí, tache, la verdad. Tache. Y entonces la historia. Me contestan como, no te puedo reembolsar porque se canceló tu pedido. Y yo le dije, sí, pero yo no lo cancelé. Entonces me dicen, hicimos un análisis exhaustivo y conforme a lo que en la indagación de la situación, no hay un reembolso. Entonces yo le dije, ok, yo te estoy platicando por qué para mí es justo y necesario que me reembolses. Simple y sencillamente porque no recibí mi pedido. Dime tú tus argumentos por los cuales dices, no te voy a reembolsar. Hemos hecho un análisis exhaustivo, o sea, es como, no me diste oye que dije diste, sí. Pero no me diste una justificación a tu no. Sí, pero ahí, paréntesis, complementando tu historia, tenías evidencia, no de la mano vacía, de que no te entregaron el pedido. Miren cómo no tengo nada. No, sino tenías evidencia de los chats en donde tú le decías al repartidor, estoy en la puerta de mi domicilio, y la persona ignoraba hasta que le pudiste al final, hola, sigo aquí en la puerta de mi domicilio, te espero con mucho gusto, gracias. Y la persona el repartidor te puso hasta luego y canceló. Sí, justo. Y entonces dices, a ver, ¿estás, según tú, haciendo un análisis exhaustivo en dónde? ¿En otra cuenta? Uh-huh. No, pero además, o sea, como que justo ¿cuál es la lógica de decirme que no? Porque no tengo mi pedido, yo no lo cancelé. Y además no estoy pidiendo, o sea, ok, me dirías que no a que yo te dijera, como me lo cancelaste, pido mi dinero y pido una recompensa, uh-huh. ¿Sabes? No, solo era, no me cobres, o sea, tiene lógica, uh-huh. Porque no tengo mi pedido y yo no lo cancelé. Entonces ellos me decían no, pero no argumentaban el por qué me decían que no. ¿Cuál era el motivo por el que no? O sea, su respuesta era no. Entonces ese ejemplo es para contestar que cuando, o sea, yo traté de aprender a que cuando diga que no, específicamente con alguien que le tengo que dar una explicación, por ejemplo, en el trabajo. Justifica tu respuesta. Justificar el por qué no. O sea, no nada más es porque se puede malentender, porque tienes hueva, porque muchas cosas. No, porque tengo sobrecarga de trabajo, o sea, por ejemplo, ¿te animas a ser la líder del nuevo proyecto de tal? No, o sea, si apenas estoy saliendo con las cosas que traigo ahorita, sí. Tengo y yo estoy pendiente, o sea, imagínate si me digo que sí a un proyecto nuevo, va a quedar todo a medias, o sea, prefiero decirte que no me da el tiempo. Y es por eso, porque no tengo tiempo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta desde mi experiencia, pues trata de justificar el por qué no. Sí, tiene sentido. Igual hace unos meses a mí me pidieron apoyo para hacer un video, tipo porque el proveedor al que le pagaron así billullos les quedó mal y tenían que entregar un video ya para mañana. Entonces, pues, ¿a quién buscaron? A Yunuen. Yunuen, necesitamos que nos edites un video y así. Otra de las veces, porque ya les dije que los últimos 6 meses del año pasado, yo creo, yo solo recuerdo de enero 2025,
De ahí cerré los ojos, no sé, yo creo que nadé en la profundidad, subía, bajaba, respiraba, y de ahí yo creo que me acuerdo hasta diciembre. O sea, estuvo tan pesado que estuvo muy cañón, pero bueno. Y entonces yo tenía tanto trabajo que justifiqué mi respuesta, así como en los exámenes, justifica tu respuesta. Y sí le dije a esta persona, oye, ¿sabes qué? Estoy full con este entregable y la verdad es que ya tengo fecha límite, de hecho voy súper atrasada y si no me enfoco, bla, bla. Y sí me dijeron así como de, y lo tengo que hacer yo, y yo así de, Pues, ¿qué te digo? pues yo también no lo tengo que hacer. Entonces, es la manera, como tú dices, más política de decir Que no. que no. Cuando necesitas dar una justificación, porque Sí. como en el ejemplo que decías de las personas que te venden, pues ahí no tienes por qué justificar, porque no quiero, ¿no? Y por ejemplo, cuando el limpiaparabrisas, o sea, hay veces que sí quieres que te limpien, pero hay veces que ellos como que te obligan, o sea, te echan el líquido y tú les dices no, ya, y insisten. Y justo lo que decíamos, hay gente que cae y ellos saben, o sea, por eso hay gente que te echa el liquidito, porque saben que al echártelo, hay gente que ya, híjole, y va a empezar a buscar la monedita para dársela. Ay, y no es como, manches. sé firme en que tú no No querías. te pegue. Y ahí no más, se pasan a veces de listos y de listas. Hay veces que el parabrisas está bien limpiecito, recién salidito de así Del horno. del horno, de que tú lo limpiaste así bien bonito. Y sí, como dices, llegan y Sí. y bueno, ahí no hay manera de decir que no, o sea, de otra forma, ¿sabes? O sea, porque cuando te ofrecen un servicio, cuando te venden algo, pues ya tú dices así como, o sea, verbalmente no. Y cuando vas en un vehículo, normalmente trae las ventanas hacia arriba. O sea, es muy raro que alguien baje la ventana y le diga, ahorita que no, joven. Pero Sí, hay como, gente. ajá, siempre tenemos maneras de comunicarnos. Sí. Y Sí, a veces cuando les caen te dicen, ay, a la vuelta, y sí son buena onda. Pero sí hay veces que uno no trae, pues yo no, pues yo no cargo nada de sí, o no monedas. traes cambio, o como dices, te la acaban de lavar, o lo vas a ir a lavar y dices, ¿Pa' ¿para qué? qué? Ajá, hay muchas cosas y como que ellos Sí. también, como que hay gente que insiste porque sabe que en algún momento de la insistencia vas a doblar, vas a caer y vas a decir, ok, Oye, pero ¿cuándo dices que sí? O sea, y te voy a decir en algo muy positivo. Ya conté mi historia de un video que me pidieron. ajá, Llega tiempo después otra persona en uno de los meses en donde yo tenía también mucho trabajo y la verdad es que ahí tal cosa no dudé ni un segundo. Yo tenía mucha chamba que hacer, me iba a ir de vacaciones y la persona que me escribió súper empática, así de, oye Jun, necesitamos hacer un video, sin embargo quería ver si te es posible ayudarnos y si tienes ganas y tiempo y demás, porque no es como, o sea, hago este contexto y este paréntesis, perdón, porque no es que fuera mi responsabilidad o parte de mis actividades hacer ese video, no, sino como que ya se va pasando la voz de Yunuen tiene un podcast, Yunuen hace contenido y Yunuen dentro del trabajo también hace videos, entonces ella es la indicada. Y la manera en la que me lo dijo, le dije, sí, lo voy a hacer en mis vacaciones. En un transcurso libre que tenga, yo lo voy a ir editando siempre y cuando me pases el contenido tal día. Si me lo pasas después de tal día, ya no va a ser posible entregarte el video. Y sí se cumplió, o sea, el contenido que yo necesitaba se entregó a tiempo y durante mis vacaciones yo lo hice. Entonces, como tú dices, tanto cómo comunicas el ahorita no joven, en todos los aspectos, ¿no? Como cómo comunicas tu necesidad. sí, o sea, y la respuesta es, ¿por qué le dijiste que sí? O sea, ¿cuándo dices que no? ¿Cuándo dices que sí? O sea, en rápido, cuando quieres. O sea, es cuando quieres y cuando no quieres, que eso es Sí. lo que nos cuesta trabajo. O sea, yo no quiero y el trabajo es cómo digo que no. Y cuando sí quieres, pues dices que sí, aunque haya habido otras situaciones iguales. Límites, condiciones. Sí, o sea, y ves, pero hoy sí quiero y ayer no quería. O sea, Sí. y es válido. Como justo otras cosas decir que no. Reuniones, o sea, como de amigos o de gente, de familia, de misma familia. O sea, vamos a comer, vamos a tomar un café. A veces tú no quieres. Es dificilísimo decir que no. Sí. Y creo que hemos, o tú me has platicado como que has leído, o sea, como un poco
En lo, TikTok. lo, lo difícil, o sea, como de ese tema, o sea, porque si dices que no, pero también conlleva muchas cosas, o sea, porque a lo mejor es que ese día no quieres, pero la otra persona puede malinterpretarlo y tú sí valoras su amistad o su familiaridad, pero el que tú le digas que no, El decir que no te hace sentir culpable en algún momento. Porque como esto que dices de la familia, porque tú valoras justo la amistad, valoras tu trabajo, valoras muchas cosas, entonces cuando tú dices o eres empática con la gente que te está ofreciendo un producto, porque ves que lo necesitan, o sea, necesitan salir a vender para el día a día. Y cuando tú dices que no, a veces entra la culpa. Y aquí lo importante es justo, como tú dices, tener la firmeza de que realmente no quieres realizar esa acción y que es válido. y que puede tener consecuencias y que tú estás como también consciente de esas consecuencias. Porque, o sea, sí, tú no tienes responsabilidad sobre la otra persona, pero pues puede ser, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú me invitas 3 veces a comer y yo las 3 veces te digo que no, porque en ese momento no quería, pero O no podías. o no podía, ajá. Pero, o sea, creo que el donde entra más la parte del, o sea, de una consecuencia es cuando, bueno, sí, digamos que no podía o no quería. 3 veces te dije que no, ¿no? Pero no quiere decir que yo ya no quiera salir a comer contigo. O sea, quiere decir que en esas 3 ocasiones no podía o no quería. Pero para ti puede provocar no, yo ya no le voy a volver a decir. Y entonces ya pasa otro tiempo y yo voy a decir, ya nunca me invitó, ¿sabes? Sí. O sea, como que se pueden romper relaciones también por eso, pero, o sea, yo solo fueron 3 ocasiones que no podía o no quería y que es válido y eso no quiere decir que ya no me interese salir a comer contigo, o sea, solo es... Y de la otra persona también es válido que tú ya no quieras invitar. Sí, pero normalmente lo hace Bueno, que tengas la iniciativa. como una parte ay, no, porque ya me dijo 3 veces que no. Y pues sí, pero tú quieres, o sea, honestamente sí quieres todavía, solo lo estás haciendo porque te dijo que no. O sea, tú sí quieres seguir comiendo con esa persona, Sí. pero lo haces porque ya te dijo 3 veces que no. Entonces es complicado también el decir que no, sobre todo, o sea, o sea, cuando te interesa, cuando Sí. te interesa una relación, ya sea de familia, de amigos, y que tú digas, ay, voy a decir que no porque no quiero. Híjole, es complicado cómo Sí. lo dices. Algo que con lo que yo soy muy firme es decir no para prestar dinero. Porque no tengo. No, no es cierto. No tengo para prestar. No. Porque yo debo. Porque yo soy la que pido. Bueno, ese es un tema también súper importante de si es familia, amigos, o sea, gente de tu alrededor, vecinos y demás. Pues sí, no, para mí hay una regla Di que no. muy clara, no. No, porque puede romper, justo lo que hablabas ahorita, imagínate, si se pueden romper relaciones de amistad, o sea, como unas relaciones más fidedignas, ¿se dice así? O sea, unas relaciones más sólidas, Como más cercanas o así. por decir 3 veces que no a una salida, a un poco más. Ahora imagínate por temas de dinero. O sea, porque tú le puedes prestar a alguien la cantidad que se imaginen allí en casita. No sé, desde 100 pesos, 50 pesos, ¿no? Pero a veces hasta entre más pequeño sea el monto, tal vez las otras personas a quienes les prestas piensan que pues a ti no te faltan 50 pesos, a ti no te faltan 100 pesos, 500, 1000, por ejemplo, 1000 o 2000. Y ya después ya no te lo quieren pagar. Y en realidad es un esfuerzo que tú hiciste, aunque a ti no te falten esos 50 pesos, pero es tu esfuerzo dinero. y es tu Sí, dinero. claro. Entonces, por eso yo, así, algo que nunca, y sí me han pedido Para prestado. que no le pidan. No, sí me han pedido. Gente que ni siquiera, en pandemia me pasó 2 veces. Te pidieron. Sí, o sea, es gente que así en el radar ya no tenía desde hace es más clásico. de 10 años, Ajá. pero mucho tiempo. De repente me siguieron en Instagram, o sea, primero, o sea, fue como un lapso de 3 años, ¿no? O sea, una persona primero y después, tiempo después otra.
me dice una persona, hola, ¿cómo estás? Bla, bla. Oye, no sé si te acuerdas de mí, pero quería contarte que acabo de tener una hija y por pandemia, pues necesito dinero. ¿Me prestas 5,000 pesos? Y yo, ¿qué me estás diciendo, pedazo de...? O sea, y al final es o sea, el hecho de que tú tengas una hija no quiere decir que o sea, sabes, como que a lo que voy es, tal vez yo también tengo una necesidad sin tener hijos, ¿no? ¿Por Sí. qué? ¿Por qué sería yo la persona que te prestaría? Sí. Yo ahí voy o sea, como que no voy ni al sí ni al no, o sea, como que sí. Voy a la persona. Sí, voy a la persona. O sea, y de hecho te ha tocado que te he dicho, oye, ¿Qué te presto? Te ha tocado que te presto. que te presto. A ver, imagínate que yo dijera que no. Ay, no digas que no a mí, por favor. No, te ha tocado Ya que sí le yo pago a te Walmart. que yo te he platicado como de que, oye, tal me pidió prestado y tú me has dicho no. Y dile que no. Solo a mí que sí. Y yo, solo a mí, préstame. Pero yo te he dicho, no te haré caso. Y si he prestado y me han pagado, o sea, yo voy conforme a la persona y a la necesidad y justo a la justificación. O sea, como... Y sobre todo, o sea, yo sí a ver, si te presto y me fallas, No no hay es por más. el dinero, pero me rompes el corazón. Es la palabra. Sí, rompes todo. O sea, estás rompiendo todo. Y creo que así se ha entendido porque sí me ha tocado que la gente que le he prestado, y no estamos diciendo millones, porque no tengo millones, lo poquito que tengo, o sea, he recibido buena respuesta, y me he sentido bien con eso. Y creo que la consecuencia de que alguien no, o sea, no lo haga correctamente, pues va a ser el perderme, ¿no? O sea, Que de como hecho que... sabes leer muy bien los perfiles porque hasta ahorita no, o sea, de las historias que me has platicado, al menos de las que yo sé, no conozco a nadie que haya fallado, que No, haya roto. ajá. Y hay gente que me ha pedido y que sí le he dicho que no, Que no. porque yo también sé, Leer. o sea, bueno, o sea, como que justo es en donde volvemos a, ¿cuándo dices que no? Cuando quieres. Yo he querido decir que sí y he querido decir que no y tal. Y cuando he querido decir que sí, pues me ha ido bien hasta el momento. Entonces, pues sí, por el momento no me pidan prestado. Y si lo llegan a hacer por alguna necesidad, 50 pesos o 100, pero regrésenmelos. Y la recomendación es, hablando en temas de dinero, que es de las historias que más he escuchado, por ejemplo, en familias. Uh-huh. Bro, si ya estás viendo que algún familiar o algunos familiares te están pide y pide y pide y nomás no te abonan, también tú... No te abono. Pues claro, o sea, ni siquiera te están dando, por ejemplo, y ni siquiera es que les prestes, volvemos a lo mismo, millones o miles. O Sí, sea, lo pero, que le a ver, prestes. le prestaste la vez pasada 500 pesos, no te los pagó, Ya pero no le porque prestes. ahora necesitaba 1,500 ¿Qué iría a comprar? que para una consulta médica. Ya te debe 2,000 pesos, bro. Es obvio, sí, claro, Y que ahora justo. te pide para las medicinas. No, Sí, ya es uno. ya. Ahí o sea, es uno. Ajá. Ahí Debes decir que el que no. debería de aprenderse a decir no a sí mismo o misma Sí, eres tú. Sí, 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 sí. Vete al espejo y di, No. no. Oye, situación en la que tienes que decir que no. Y yo ahora sí lo puedo decir, pero mucho tiempo no. Como en la fiesta. Como de más, o sea, más fiesta. Pues eras conocida como Sandy Rockstar, ¿no? Bueno, no con ese apodo, pero estuviste a nada. Duolovers que conocieron a Sandy o Duolovers que apenas nos conocieron por el podcast, ¿cómo ven a Sandy? ¿Se ve rockstar o se No, ve súper seria. súper seria? No, oye, ñoña. que en el tema laboral mantienes una imagen, o sea, como que... No es una imagen, es No mantienes. Voy a justificar mi respuesta. Sabes dividir muy bien el tema profesional y tu tema personal. El personal, hablemos de la fiesta, y el tema profesional de lo que eres, de RH.
porque muchas personas que, por ejemplo, te conocieron en el tema laboral, siempre te vieron como, Sandra muy seria, Sandra muy recatada, muy alineada, ¿no? Y de la nada descubrieron tu TikTok, que no quiere decir que estés bailando uva bombón ni nada, ¿no? O sea, pero descubrieron tu TikTok en donde tal vez hacías lip sync de alguna canción o de algún meme. Y, sí, o sea, como que se ya impactaban. Es como, ay, no manches, sí es chistosa. ¿Viste? No, así como, no ¿viste está a Sandy en seria. TikTok? Nunca pensé que haría eso, ajá. Sí, justo, pero en la parte, o sea, como en la fiesta, en algún momento de mi juventud, sí me costaba decir que no, o sea, como y ahora vamos a tal, y ahora vamos a tal, y ahora esto, y ahora el otro, sí. Y yo sí, que claro, tengo una en donde creo que empecé a aprender a decir que no, y fue un día, porque ya me había pasado otra, que estábamos en la fiesta con mis amigos de la universidad, y de la nada fue, vámonos a Cuernavaca, pero así, sin dinero, a Cuernavaca. Nada. Sí, porque no, además dijeras, ay, no, ¿De pero Ciudad de México? pues no pasa nada, porque sí, de Ciudad de México, de un bar a Cuernavaca en la noche. Pero dijeras, ay, pues son pudientes, no pasa nada, sacan tarjetazo y lo que sea. Y tenían casa y sí, bueno, casa sí, pero no teníamos como mucho dinero. Y ahí fui, sí. Y bueno, no sufrí, pero no teníamos dinero para comer ni para nada. O sea, solo fuimos a lo tonto a pagar casetas y a regresarnos. ¿No fue la misma historia donde fueron un poquito más lejos? No, o sea, esa fue otra. Bueno, o sea, es que yo sí viví, o sea, sí la viví, al otro día no teníamos ni para el desayuno, sacamos unos huevitos ahí, tal. Regresamos, no fue divertido, fue decir que sí a lo tonto, fin. Entonces yo aprendí a decir que no. Porque carecí. Porque viví esa carencia en una situación similar después de esa, fue vámonos a Acapulco. Y ¿Tú estabas? Yo estaba, me estaban otros amigos y todos dijeron sí. Y yo dije, no. No. Dije, ya aprendí y yo no me voy a ir. Y justo me insistieron y me decían, ay, no, que esto, que el otro. No, yo me quedo. Y me quedé. Y me fui muy feliz. A tu casa. No tuve FOMO, nada desde Acapulco. Y estuve muy feliz y contenta. Y cuando vi cómo les fue a los que fueron, o sea, no es que les fue mal, pero no se veían felices, se veían acalorados. Les fue bien, o sea, me refiero a que sí tenían dinero, por ejemplo, para llegar a una casa. O sea, creo que rentaron como una habitación. Cuando yo fui, sí había una casa donde llegar. Acá en este caso, llegaron como a una habitación de hotel, pero, o sea, 5 en una, con ropa de trabajo, o sea, ¿sabes? O sea, como que, pues sí, ajá, yo le hago burla. A lo mejor me va a reclamar de que vaya a mencionar esto, porque nos mandaron una foto de que están así como de que bienvenidos a X, a pie de la cuesta, no sé cómo, Acapulco, a Coyuca. O sea, salen todos así, cero Asterix, así de rock, no. O sea, sí, mal, con jeans, o sea, ropa como camisa, ropa súper citadina. Y yo le hago burla a esta amiga porque le digo, no más a tus pies hinchaditos porque traes tus flats, o sea, así como que se ve hinchadito su pie de los flats, ¿no? De que ya calor, caminata, ¿no? O sea, cero se me antoja estar ahí con ustedes. Entonces yo de esa experiencia, o sea, me siento muy contenta de que como ya una vez cometí la estupidez de decir que sí, ya luego pude decir que no. Y eso o sea, dije qué bueno que aprendí a decir que no a esas situaciones, ¿no? A veces hay cosas que dices, la pienso, no hay pierde. Digo que sí a la aventura, ¿no? Pero hay cosas que dices, no hay forma de que me divierta. Pero qué bueno que viviste la experiencia en Cuernavaca porque al final si hubiera sido primero Acapulco, te hubiera sido primero Acapulco y a Cuernavaca ya no hubiera sido. Y Acapulco es más lejos que Cuernavaca. Sí, o sea, me tocó la de más cerca. Relax, sí. Y en una casa, o sea, llegaron a una casa que ya... Sí, me tocó la blandita, sí. Como bien dices, estuvo bien, ya de ahí aprendí a decir que no,
Pero para volver al tema, me costaba mucho trabajo como que en o sea, como en ese ambiente, en la fiesta y todo, decir, no, yo ya me voy a mi casa, así. A mí me costaba decir que no como con gente más cercana, que es mi familia, como mi núcleo. Y más a mi hermana. Saludos. Te quiero mucho, te amo. Decirle que no a ella. Decirle que no, sí, o sea, como que tal vez ya como por situaciones en donde yo adopté un papel más como de cuidarla, ¿cómo se puede decir? Como más maternal, un papel más maternal, protectora, y la cuidaba y demás. Entonces, pues al final sí nos llevamos una gran diferencia de años en donde ya no convivimos, o sea, no tuvimos la oportunidad de compartir los gustos musicales, caricaturas y demás, aunque las conoce, pues porque obviamente es tipo de que tienes un hermano mayor y escuchas sus canciones siempre, conoce lo que me gusta, sin embargo no era como algo de la edad de ella. Entonces, pues cuando yo ya iba a la universidad, ella era chica, apenas empezaba a entrar en la adolescencia. Cuando yo ya trabajaba, ella iba saliendo de la adolescencia. Como joven, ¿no? Entonces yo ya a veces tenía dinero para invitarla que al cine, que a esto, que al otro. Entonces sí me costaba decir que no. O sea, si ella, por ejemplo, este es un ejemplo. El combo grande, o así. Sí, ¿cómo? Quiero un combo grande. Con sí. Así crepas y nachos y todo. Y tú, sí. Sí. Quiero un pastel para mi cumpleaños de Taylor Swift. Sí. Que una vez me pasó, paréntesis, le regalé un pastel en fondant, de fondant cuando se empezó a poner de moda, según yo le dije a la persona, quiero que una muñequita sea Taylor Swift y la otra Ariana Grande. No manches. Una de las monitas, a ver si encuentro una foto y la subimos al Instagram, una de las monas parecía Paquita, la del barrio, que era Taylor Swift, y la otra, que era Ariana Grande, parecía Ninel Conde. En su época de bombón asesino, porque utilizaba una colita de caballo. No, Tach. Pero bueno, volviendo al tema, ella es una de las personas a las que más me costó decir no. Pero justo como por adoptar ese rol. Sí. Y otra de las cosas que me costó decir que no, esas relaciones en donde tenían un amor formal. Yo, estúpidamente, creía, o sea, como tú creías que iban a terminar y que me iban a querer a mí como la primera dama. En realidad era la segunda dama. Siempre. Pero cuando aprendí... Era la capillita. Sí. Tú creías siempre que ibas a hacer la catedral. La catedral, ándale. Entonces, hasta que no tuve amor propio, hasta que no prendí mis velas rosas, que vayan a ver el episodio de Año Nuevo. Hasta que no prendí mis velas rosas fue cuando ya dijiste no, amor no más. Y aprendí a decir no. No más capillita. No más capillita. No más capillita. Pero sí es muy difícil decirle no a la gente que quieres. Y sí, no, es más difícil. Ni siquiera en cosas como complejas, no en cosas muy sencillas. Sí. Que ahorita no se me viene a la mente. Y no en tu trabajo también. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que hoy soy muy afortunada en donde estoy y la jefa que tengo es súper como empática. Si tú le dices, oye, ¿sabes qué? Hoy me deja más trabajo, ¿no? Porque a veces ya pasan de uno tras otro, y yo me siento con la confianza de decirle, oye, es que fíjate que tengo muchos entregables, tú dime si me enfoco a o me enfoco a lo que ya estaba haciendo, tú dime a qué le doy prioridad. Y es cuando ya dice, no, sí, ¿verdad? O sea, es normal y ya no hago lo que me... Sí, la otra cosa que te iba a dar. Pero creo que mucha gente se puede topar con jefes como la ex jefa que tuve, donde no es nada agradable. Donde si tú le dices que no, aunque sea de la manera más bonita, con unas flores rosas, sí, no te lo va a aceptar. Hay mucha gente que justo, o sea, es lo que te comentaba, o sea, a veces no... O sea, tú puedes aprender a decir que no, lo puedes justificar, lo puedes hacer de la mejor manera,
pero no sabes cómo lo va a tomar la otra parte. Y a veces te va a salir contraproducente por el sistema o por la situación en la que te encuentras, pero pues es parte de seguir evolucionando y de seguir siendo fiel a, o sea, decir, pues no por eso, pues voy a decir que sí siempre, ¿no? O sea, me voy a arriesgar a decir que no y esperando que todo salga bien. Antes de decir que no, una persinadita, un cirio, voy a decir creas. que no y aquí vamos. Sí, lo que la vida quiera. Sí, decir que no es un tema que más allá de valentía, es un tema de trabajo personal. Sí. ¿Qué quieres? O sea, tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? Y en tu trabajo, en tus vínculos cercanos. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita me acordé que tal vez puede ser también en tus círculos no cercanos. Vi un TikTok de una señora que era una chava que ella estaba sentada en un transporte público, no me acuerdo si era el metro o metrobús, pero vamos a poner el ejemplo en el metro. La chava estaba sentada en el metro en un lugar que no correspondía a personas embarazadas o discapacitadas. Ella estaba en otro tipo de asiento, como el general, y se acercó una señora como de la tercera edad, pero no, o sea, de la tercera edad sin una discapacidad. Uh-huh. Y el video narra, o sea, la chava está grabando en donde la señora le empieza a decir, oye, dame tu lugar, yo soy una persona de la tercera edad, y la chava le dice, no, 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 no. Pero llega un momento donde otra persona que estaba como siendo externa al conflicto empezó a grabar, y entonces desde el ángulo de la chava, de la persona tercera, quien quedó mal fue la chava que estaba sentada. Uh-huh. Pero ella todo el tiempo fue firme a que no, porque este es un lugar que no es para, o sea, no tiene como una señalización, y entonces no le dio lugar y ya hasta que se bajó. Sí, o sea, como que al final eso es como presión social. Sí. O sea, al final justo ella si hubiera cedido y dicho sí, pero pues, o sea, como que objetivamente ya tenía razón. O sea, este no es un lugar destinado ni para embarazadas ni para de la tercera edad, y yo puedo decidir si te quiero dar o no el lugar. Y puede ser que estaba al 100% en energía, en habilidades, en todo, o puede ser que no, que haya tenido días jodidos en donde estaban súper complicados, y la chava. Sí, claro. Y decidió, o sea, en la situación en la que estuviera, ella uh-huh. dijo no. Y es válido. No. Y es súper válido. Entonces justo volvemos a lo mismo, a la reflexión, que no sé tú qué compartas sobre eso. Si es más bien justo lo que tú decías desde todo el episodio, ¿no? Que es, si tú decides, o sea, es lo que tú decidas. Sí, o sea, creo que todo tiene que ver con lo que tú quieras, o sea, que más allá de que seas valiente o no valiente, de decir que no, que, entre más veces digas que no es mejor o no, o sea, no es eso, solo es, no hagas cosas, o sea, que no quieras hacer. O sea, si tú realmente no lo quieres hacer, aprende a decir que no. Sí. Eso no quiere decir que siempre digas no. Y a veces, pues vas a reflexionar y vas a decir, a ver, si digo no, va a tener estas consecuencias. O sea, voy a lidiar con esas consecuencias, o no me pasa nada si digo que sí esta vez, pero yo sé decir que no. O sea, ¿sabes? O sea, como que para la otra sí sé decir que no. Y ya está, ¿no? O sea, como que nada más es aprender a decir que no. Y uno aprende a decir que no con base en sus errores. También. Sí. ¿No? O sea, si ya la cagaste en algún momento, en alguna decisión en donde dijiste que sí y te saturaste de trabajo, o prestaste dinero, o compraste cosas de más y te acabaste tu quincena. O fuiste a un lugar, o sea, imagínate la parte que yo te digo como de la fiesta y todo. O sea, imagínate, hay TikToks, leí TikToks, ¿no? Hay historias en las que dicen, pues no quería ir a tal lado o tal, y por decir que sí, o por a lo mejor sentirte comprometido, y terminó mal. Oye, pero eso ahorita que dijiste me recordó a muchas historias de la adolescencia, o sea, de los adolescentes,
Que justo imagínate, si hoy que somos adultos nos da a veces un poco de estrés decir que no, ahora cuando eres adolescente y por ejemplo, ¿no? O sea, yo me identifico como en que sabemos que en el podcast nos escuchan personitas que son adolescentes. Entonces me pongo a pensar, no sé, tal vez te invitan a una fiesta y realmente tú no quieres ir. Te invitan Justo, una bebida que no te gusta. Exactamente. Te invitan un Gatorade, ¿no? Por ejemplo. No, te invitan nos vamos a poner marcas. Te invitan agua mineral. A ti no te gusta el agua mineral porque es salada. Pero por presión y presión y presión, tú dices sí y te lo tomas. Sí, o te invitan a otras cosas, o sea, a fumar También. o algo que tú no quieras, pues claro, eso, o sea, y va a tener consecuencias, ¿no? Y pueden ser consecuencias inmediatas o a largo plazo. Y no consecuencias que es como que tipo te regañen tus papás, no, sino las consecuencias van contigo, o sea, sí, hacia a tu bienestar. vida y a lo que vas a construir, ¿no? Sí. Y hay veces que no dependen de ti, pero si tú tomas una mala decisión por decir que sí, o sea, también conlleva muchas cosas. El o sea, bullying, por ejemplo, también, ¿no? O sea, como que he visto historias en donde, ay, fulanito, no sé, ponle el pie a otra persona, porque me cae mal. Y ahí va la otra persona, le pone el pie, a quien le puso el pie se cae, se pega en la cabeza, y o sea, son cosas como súper delicadas. Que no mides y pueden terminar muy mal. Estaba viendo una serie que ya no sé si no tiene más episodios o ya no, o la dejé de ver. O la dejaron de grabar. Para ver el episodio de cosas inconclusas en nuestra vida. No, o sea, a lo mejor sí siguen más episodios y yo ya no los vi, pero justo eran unos chavos y había un reto, o sea, yo no sé si todavía existan estos retos por internet, y como que el reto era acelerar el carro así súper y por no, o sea, y la chava era pues alguien que tenía valores, que sabía cuándo decir que sí, cuándo decir que no, pero la presión social fue tanta que hizo el reto y atropelló a alguien. O sea, y entonces como que en un segundo, en una parte en la que no sepas decir que no, o sea, te puede tener consecuencias muy drásticas. Sí, puede cambiar totalmente tu vida. Tu vida, exactamente. Sí, y entonces este episodio trata sobre tu introspección personal, de que identifiques cuando mucho, cuando es cuando más dices sí y en realidad tú quieres decir que no. ¿Por qué te da pena, miedo o te causa un conflicto decir que no? Y si te causa un conflicto, creo que es importante también ahí... Pues sí, trabajarlo y llegar a la conclusión de que aunque no siempre vas a decir que no, pero que tengas la capacidad de hacerlo, ¿no? Sí. Muchas gracias por escucharnos en este episodio. Comenten en qué ocasiones ustedes han dicho que sí y en realidad querían decir que no. Nosotras ya destapamos nuestro corazón, nuestra alma en este episodio. Ya les platicamos cuando dijimos que sí y queríamos decir que no. Suscríbanse, activen la campanita y denle like a este episodio, ya que sus comentarios generan interacción en la plataforma y eso nos ayuda a llegar a más personas y a que seamos más duolovers en esta comunidad. Muchas gracias por estar por acá. Yo soy Juno en Raya. Yo, Sandra Salazar. Y juntas somos tu dúo favorito. Bye. Bye.